Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentre bien junto con su familia. Dios le bendiga en gran manera. Bueno, hoy quiero sí o sí, con la ayuda de Dios, tener un momento agradable junto contigo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Una vez más en este serie del cual ha sido pronunciada, pero preciosa, preciosa. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos. Dios les bendiga, Dios te bendiga en gran manera. Eh, bueno, creo que va a haber alguna competencia al lado de sonido, que Dios nos dirija y podamos concentrarnos. Bien, bueno, esto para hoy, calendario hebreo, 19ª parte. La 19ª parte, hasta donde hemos llegado, ¿no? Y para hoy, la promulgación de la ley. Voy a ir hoy a tomar este tema en específico con la ayuda de Dios porque he sentido la necesidad de, pues, de que lo miremos, lo apreciemos y lo entendamos. Bien. Antes de hacerlo, quiero que oremos. Oremos. Amado Padre, en este momento te queremos pedir de que en tu misericordia y tu gran amor tú estés con nosotros. Te quiero pedir de que tu Santo Espíritu nos enseñe a través, Señor, de la lectura de tu palabra, seamos guiados y que podamos entender y comprender y pasar un momento bien agradable delante de tu presencia. Muchas gracias, bendice Señor a nuestras familias y a todos nuestros seres queridos y muchas gracias por la protección que nos has dado. Pedimos, oh Dios, que en tu grande amor podamos entender y comprender de manera sencilla y fácil lo que hoy vayamos a aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bueno. Una vez más, calendario hebreo, 19ª parte. Muchas gracias, un abrazo, gracias por estar pendiente, mirando cada video. Si hoy es primera vez que lo vas a ver, para que lo veas toda una serie, para que tengas todo el conocimiento del cual hemos tratado en esta serie. Bien, vamos a ir entonces una vez más a mirar nuestro video introductorio. Bueno, es un video que hemos estado viendo, un corto video, y es acerca de lo que es el santuario, ¿sí? Que fue hecho copia del que está en el cielo y que este santuario lo conocían nuestros primeros padres, ¿sí? Adán, Eva, ellos sabían, ¿sí? Que Dios tenía en el cielo su santuario. Abraham, ¿sí? Todos los patriarcas, ellos sabían de la existencia del santuario de Dios y acordémonos de que Moisés también lo sabía y que aún antes de hacer el santuario, antes de hacer esto, entonces él en una profecía, después de cruzar el Mar Rojo, habla del santuario celestial donde Dios iba a introducir todo su pueblo, ¿sí? Cuando Jesús venga en la segunda venida, después de haber salido del lugar santísimo, después de haber purificado el santuario y haberse acabado el tiempo de gracia, entonces va a resucitar a todos los justos que han sido salvos por él, ¿sí? Tanto del primer pacto como el nuevo, porque los de primero creyeron en Cristo Jesús igualmente, ¿sí? Eso es algo muy sencillo de entender, ¿cierto? Y bueno, así como lo vimos, entonces vimos de que fue hecho sombra y copia y de que en el lugar santísimo está el arca del pacto, que es, como ya hemos aprendido, el trono de Dios que contenía los 10 mandamientos, que contiene los 10 mandamientos de la ley de Dios, y que en este momento tenemos el privilegio de nosotros echar mano de la salvación y ser beneficiarios del plan de la salvación que nos ofrece el gobierno de Dios mediante la persona del Señor Jesucristo. Amén. Precioso. Así que el tema pasado vimos nosotros un ataque tremendo que venía contra la iglesia del Señor a nivel mundial. Vimos la profecía del hombre del pecado, del hijo de la perdición, que se iba a levantar contra Dios y contra todo el orden, especialmente contra lo que Dios manda, ¿sí? En sus santos mandamientos y en el orden, ¿sí? Y del evangelio puro que los apóstoles estaban entonces teniendo o sea, al inicio, ¿sí? Después de que el Señor Jesús se va para el santuario. Bueno, entonces, para hoy, entonces vamos a ir a ver la promulgación de la ley de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí y entonces vamos a seguir. Bien, una vez más, ahí está, vamos a ir a mirar hoy la promulgación de la ley, de los 10 mandamientos en especial. Bueno, nosotros sabemos de que Moisés, la historia de Moisés, él va
Y una vez sucede lo que pasa ahí en Egipto, entonces él le tocó huir y entonces Dios se encontró con Moisés allá, después de un tiempo. Y dice Éxodo 4:28, dice, entonces, después de que Dios se encuentra con Moisés en la zarza, que nosotros lo sabemos, ¿sí? Ahí en el monte, Dios se le presenta como el gran yo soy, ¿cierto? Y Dios ahí se presenta y también le enseña sus principios. Moisés conocía los principios gubernamentales divinos, ¿sí? Entonces vemos de que Dios esto enseña a Moisés, ¿bien? Entonces, Éxodo 4:28 dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Dios lo había mandado a Egipto para sacar al pueblo. Quiero volver a retomar porque quiero que miremos la parte histórica del cumplimiento del evento de la promulgación de la ley. ¿Sí? Es muy importante. Mira, vamos a ir a dar con cosas muy, muy importantes. Éxodo 4:29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés y hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mira qué impresionante. Entonces ahí vemos de que Moisés les habla del verdadero Dios, del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios del cual esto más adelante Moisés sabemos de que hace el arca del pacto, que es su trono, que fue una copia de la que él tiene en el cielo. Y hemos hablado de la arquitectura profética en cómo Moisés la hace y los materiales que utiliza. Todo eso tiene una enseñanza maravillosa, ¿bien? Eso lo hemos también tocado un poco, ¿bien? Bueno, así de que entonces ahí está también conocedor de los 10 mandamientos y todo, entonces él va y habla al pueblo, ¿sí? El pueblo le cree, le hace señales y prodigios. Ahora, ¿qué pasa? Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces va Moisés, se presenta ante Faraón y le da el mensaje de parte del Dios verdadero y único Dios. Pero entonces Faraón, ¿qué pasa? Se llena de arrogancia y él dice que él no lo conoce, tampoco tiene interés de conocerlo y que no iba a dejar ir a Israel, porque sabemos de que los faraones decían que eran dioses. Ellos decían que era Dios, ¿sí? Y se hacían también adorar como Dios, decían que eran Dios. Entonces, ahí entonces él no acepta. Cuando Moisés le habla a Faraón, bueno, le está diciendo que le deje ir a Israel. Mira que le está dando, le está diciendo para que no vaya a traer una calamidad Faraón y sobre su pueblo. ¿Sí ve? Entonces, Éxodo 5:4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿sí? ¿Qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Y aquí puse esta línea cesar porque vamos a ir a mirar esto. Y dice, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿Qué estaba haciendo Moisés y Aarón? Entonces dice Faraón que los estaba haciendo cesar. Vamos a ir a mirar esa palabra. Bueno, aquí dice Éxodo 5:5 y vamos a ir allá ahorita. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. El primero les dice, ustedes están haciendo cesar al pueblo. Y después le dice que es mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Vamos a ir a mirar porque esto que hay acá, ¿sí? No lo va a aclarar y esto que hay acá. Esas dos definiciones, mira. Ahora, aquí lo puse con las concordancias, ¿sí? Y aquí está la palabra hacéis cesar, que es
el primer versículo que vimos, ¿sí? Entonces es del Hebreo 65:44. Le hacéis cesar, ¿sí? Y es la palabra para, y dice cesar, dejar, descubrir, desechar, desenfrenadamente, desenfrenar, desnudar, menospreciar, volver. Entonces, pareciera que estuviera dando una connotación total, ¿sí? Pero vamos a ir a ver específicamente a qué se refería Faraón. Porque acordémonos de que ¿de dónde recibían la comida y el sustento en ese momento el pueblo de Israel? ¿Quién se la daba en ese momento? Egipto, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué se está refiriendo Faraón con esto de hacéis cesar al pueblo, ¿bien? De sus trabajos. Éxodo 5:5, ¿sí? Lo que vimos fue de Éxodo 5:4, ahora Éxodo 5:5. Aquí está la referencia. Y vosotros le hacéis cesar. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, ¿sí? Porque era mucha gente. Y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Vamos a ir a mirar esa palabra, hacéis cesar. Y es el Hebreo 76:73 y es la palabra Shabbat. Shabbat. ¿Sí? Esto lo habíamos visto en uno de los temas anteriores, pero quiero exclusivamente en este tema que nosotros miremos y apreciemos esto. O sea que Faraón le estaba mencionando era de Shabbat. ¿De qué? De guardar el día de reposo en especial. Del sábado del séptimo día. Moisés y Aarón entonces estaban haciendo que los hijos de Israel guardaran el sábado. ¿Sí? Guardar el día de reposo. Descansar. O sea, que hubiera un descanso de sus tareas. Porque no lo tenían, entonces, claro, y ahí es donde empieza. Mira que lo que está diciendo Faraón es esto. Y esto era lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Por qué les estaba haciendo Shabbat Moisés a los hijos de Israel en ese momento? Ahí vemos. Porque él estaba conforme y de acuerdo con los principios de Dios y los principios gubernamentales de su trono. En especial, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento que vemos que fue dado en Génesis 2 del 1 al 3. Bien, es muy importante tener ese contexto muy pendiente y acordémonos de que el sábado no viene de Génesis 2, 1 al 3, porque eso viene desde su santuario, desde su trono con que gobierna todo el universo. Vemos de que este mundo cuando Dios lo hizo, lo termina de hacer y todo lo que hace Dios es que lo conecta con los principios gubernamentales de su trono. La ley no es solamente para este mundo, eso existía antes de que este mundo fuera hecho. Mira qué interesante, teniendo ese contexto en cuanto a la especificación y hablando del santuario que está en el cielo, que fue hecho copia que lo hizo Moisés. Bien, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces mira, Éxodo 5:6 dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Mira cómo Faraón entonces allí llega y les redobla la tarea. O sea, ya no les va a dar paja. Ya no. Y tienen que cumplir con el mismo trabajo y rendir de la misma manera, o sea, redobla el yugo, ¿sí? Y hay un enfrentamiento de Faraón directamente con Dios. Eso es grave, eso es gravísimo. Éxodo 5:9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, ¿sí? Sobre los hijos de Israel, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces aquí va a haber enfrentamiento de trono contra trono. El trono de Faraón contra el trono del Dios eterno. Esto es impresionante, impresionante. Nosotros vemos esto, Éxodo 5:10, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. ¿Sí?
Éxodo 5:12. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, mira, aquí hay otra especificación que lo dice muy claramente. ¿Sí? El problema de Faraón en ese momento era que Moisés y Aarón estaban haciendo Shabbat, reposar el séptimo día al pueblo de Israel. En sus principios gubernamentales, en los de Egipto, no estaba esto. Entonces, claro, Faraón se sintió agredido, ¿sí? Se sintió, entonces él empieza a resistir a Dios y les dice, les manda la orden, y la orden es de que la tarea de cada día en su día. Mira, son cosas específicas, porque ya una cosa es desistir totalmente del trabajo y otra cosa es guardar el día de reposo. Y él le dice, no, cada tarea me la va a presentar en su día. Quiere decir de que no va a haber Shabbat, ¿sí? Ahora, la tarea cada día en su día. Entonces es una ley antisábado que él pone, y es la palabra cesar 73, que ya la vimos, Shabbat, guardar el día de reposo. Así de que Faraón y su sistema de gobierno se pone en contra de esto. Acordémonos de que el Señor le dice, deja ir a mi hijo, deja ir a Israel, mi hijo. No le pertenecía a Faraón, Israel le pertenecía a Dios. Y entonces mira, Faraón entonces da una ley que no Shabbat, no guardar el día de reposo. Bien, entonces es muy importante entonces esto que está pasando aquí para que lo tengamos bien en claro. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, acuérdate del día sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el día del sábado y lo declaró sagrado. O sea que el sábado realza a Dios como creador, pero también vimos de que lo realza como redentor, libertador. Bien, vamos a ir a mirar poco a poco, aunque ya lo vimos, pero quiero que hagamos esta trayectoria para poder ver el cuadro completo de lo que vamos a ver hoy de la promulgación de la ley. Éxodo 5:14, y azotaban los capataces a los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. He aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Éxodo 5:17. Y él respondió, Faraón, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Vea cómo es aquí. Entonces tenemos una guerra en ese momento se desata una guerra. Gobierno contra gobierno. Trono contra trono. Bien. Éxodo 5:18. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Qué situación que se estaba presentando tan fuerte. Éxodo 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Le pregunta, ¿no? Él quería que inmediatamente el Señor lo libertara, de inmediato, pero Dios tenía todo un cronograma, todo algo, un programa, y bien especificado y bien lindo. Mira,
Dios promete la liberación. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón. Mira. Porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre el Señor, YHWH, no me notifiqué a ellos. Bien. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Así de que entonces Faraón llegue y redobla la esclavitud hacia los hijos de Israel por un detalle, porque estaban guardando el sábado. Pero ahora el Señor le dice, mire lo que yo les voy a hacer a Faraón, y yo voy a libertar y los voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los voy a librar de esa servidumbre. Los voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Mira que la palabra, cuando en la Biblia nosotros encontramos juicios, siempre hay una norma para hacerlo. Acordémonos de que los egipcios, antes de este episodio que hay acá, acordémonos de que los mismos egipcios, y si leemos las historias de Abraham, habían egipcios que temían a Dios. ¿Sí? Es más, hubo un conocimiento pleno de Dios cuando José. Bien, entonces aquí cambian las cosas. Aquí cambian. Aquí ya han cambiado. Y hay una oposición tremenda de guerra y de desafío contra el Dios del cielo y contra su trono. Así es que Dios va a hacer juicio. ¿En base a qué hace Dios un juicio? En base a sus 10 mandamientos de la ley de Dios. Bien. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así de que se iba a engrandecer el Señor en gran manera, iba a ser exaltado en gran manera, iba a ser glorificado en gran manera. Bien, su ley iba a ser glorificada en gran manera. Acordémonos de que todo juicio se ejecuta con una ley. Ahora, la Pascua. Dios instituye la Pascua, y esto ya lo hemos visto, pero quiero que una vez más lo tomemos. Dice, y habló el Señor a Moisés Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será cabeza de los meses, este os será primero en los meses del año. Viendo de que ya habían caído las plagas, fueron 9 plagas, ¿se acuerdan? Ya habían esos avisos que hasta le dijeron, por favor, no se ponga más contra Dios porque la tierra va a ser destruida. Y ahora Dios va a dar la Pascua. Mira qué interesante, mira. Bien, hay para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Dios mandó aviso tras aviso, mandó aviso tras aviso. Pero no quiso ir ni Faraón, no quiso ir, no quiso someterse al Dios vivo en cuanto a dejar ir al pueblo de Israel, no quiso. Y habló el Señor, Éxodo 12:1 en adelante, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será cabeza de los meses, este os será primero en los meses del año. Está hablando en el primer mes que ya vimos, el calendario hebreo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no alcance a comer el cordero, entonces tomará su vecino cercano de su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bien, esa es la orden que da el Señor. Y dice, y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Sí? Que ya lo vimos en calendario hebreo, pero hoy vamos a irlo a volver a recordar. Y aquella noche comerán la carne asada. El 14 preparaban, hacían el sacrificio esa tarde, porque era entre las 2 tardes, aproximadamente 3 de la tarde,
hacían la preparación, pero esa sangre la ponían sobre los dinteles porque esa noche, o sea, la del 15, iba, entonces sí, esa la ponían porque iba a ser la señal para que el ángel destructor no destruyera a los primogénitos de Israel. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. O sea, iban a celebrar un santo rito. ¿Bien? Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y sus pies con sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá de quedar hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, mira. Ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor, o sea que tenían que comerlo, que se iban de viaje, alistados porque se iban de viaje. O sea que esa noche era la liberación. Pero saben algo muy importante, que exactamente esa noche, ese 14, cayó un séptimo día de la semana, un sábado. Acordémonos de que la historia, el contexto es de que Faraón no reconocía a Dios como creador de los cielos y la tierra, ¿no? Y el sábado lo dice, ¿sí? Que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y entonces es exactamente ese 14, no era coincidencia, era un plan precioso, perfecto de parte de Dios. Esa noche en que se comía la Pascua, o sea, ese 15, disculpe, el 14 cayó un sexto día, un viernes, ese 15, la noche del 15, entonces iba a ejecutar la liberación del pueblo de Dios. Ahí está, así fue. Él le dijo, tomen el 10, apártenlo hasta el 14, cayó un sexto día. Y esa noche, aquí acordemos de que primero es la noche, ¿no? Y esa noche entonces van a ser libertados. Bien, o sea, de que cae en un sábado. Esto no es ninguna coincidencia porque este mismo orden de días de la semana de los eventos cayeron en el año de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así fue. Bien. Ahora, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios otra vez en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y esta sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y cuando yo viere aquella sangre pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser memoria. Está hablando de ese día, ese 15. Él habla específicamente del 15, pero también esto era un día que se iba a recordar, ¿sí? ¿Cuándo cayó ese 15? Un sábado. Y este día os ha de ser memoria, y habéis de celebrarlo como fiesta solemne al Señor por vuestras edades, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sí? Como era una fecha, entonces aquí al iniciar, cae en un sábado, el orden de días, el 15 cae en un sábado. Pero acordémonos de que al transcurrir los demás años iba a cambiar el día, lo cumplían, si caía un lunes, martes, eso lo hemos visto, no hay ningún problema. Un primero, segundo, tercer, cuarto día, ¿bien? Ya sabiendo que los nombres de los días se los colocaron más adelante, ¿bien? Bueno, así de que debían celebrarlo por estatuto perpetuo hasta que, porque era una profecía de la muerte de la verdadera Pascua que es Cristo Jesús. ¿Bien? Entonces mira qué interesante. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día os será santa convocación. Asimismo el séptimo día os será santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, solamente lo que toda persona hubiere de comer. Esto solamente se aderece para vosotros. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, ¿sí? De los panes sin levadura. Y mira lo que dice aquí. Porque en aquel mismo día, ¿cuándo era la fiesta de los panes sin levadura? El 15 era el primer día, que era el sábado, cuando dice
será santa convocación el primer día de esa fiesta, que era el 15, y asimismo el séptimo día, que era el 21. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto en el segundo tema de calendario hebreo. ¿Sí? Pero él dice de que porque en aquel mismo día, hablando del 15, saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día por vuestras edades por costumbre perpetua. ¿Sí? Bien. Entonces esa liberación impresionante y maravillosa sucede en un sábado. El 15 cae en un día sábado. ¿Sí? Las evidencias son palpables, son maravillosas, son muy claras, son preciosas, de acuerdo a la historia y el contexto de la guerra entre Faraón, entre el trono de Faraón y el trono de Dios. Bien, está totalmente claro. Ahora, Deuteronomio 5:12, mira lo que dice. Guardarás el día del sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el séptimo es sábado al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas. Descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y mira lo que menciona Deuteronomio 5:15. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La sangre había sido puesta sobre los dinteles como señal en un día sábado. La habían puesto el viernes en la tarde, pero esa noche, que era la noche del sábado, que era el 15, ahí está, clarito. Y así exactamente se cumplió en la verdadera Pascua, que era Cristo. En el orden de los días caen iguales. No es ninguna coincidencia y vamos a ir a mirar el por qué. Ahí está. Bien, ahí está. Aquí está. Entonces tenemos que el sábado realza a Dios como creador y como redentor, al Señor Jesús. Mira qué maravilla. Seguimos. Ahí está. Ahora, Éxodo 31:16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel haciendo sábado por sus edades por pacto perpetuo. Cuando Dios dice esto, está hablando de sus 10 mandamientos de el sábado, que es los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Es un tiempo asignado por Dios y que ese tiempo está puesto desde antes que este mundo fuera creado. ¿Sí? Entonces, por pacto por toda la eternidad. ¿Sí? Entonces es muy importante saber, porque aún ya hemos visto, todo este tema hemos visto, lo que la ley de Dios, que fue escrita por Él, y el libro de la ley, que era la profecía de la obra redentora del Señor Jesús, puesta al lado del arca. Acordémonos de que los 10 mandamientos los escribe Dios y los manda a poner dentro del arca. Bien, es muy importante, eso lo hemos tratado muchísimo en esta serie. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Guardarán pues el sábado, Éxodo 31:16 y 17. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, haciendo sábado por sus edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así de que los hijos de Israel, Dios los liberta un sábado. ¿Sí? Los liberta. Las grandes liberaciones Jesús las hacía en sábado. Y eso lo tenemos claro, el ejemplo del Señor Jesús. Está clarito. Los hijos de Israel no estaban huyendo de nadie, estaban siendo libertados por el brazo poderoso de Dios. ¿Bien? Entonces es muy importante, ¿no? Ahora, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, Éxodo 12:40 al 42. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos del Señor de la tierra de Egipto. Dice el Señor, esta es noche de guardar al Señor por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar al Señor todos los hijos de Israel por sus edades. Estaba hablando de la noche del 15. ¿Bien?
Ahí era donde se efectuaba la liberación. Como ya vimos, en la liberación del pueblo de Israel ocurre un sábado séptimo día de la semana. Bien, específicamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? He querido que veamos esto para poder ver algo muy importante. Bien, entonces aquí tenemos, está la liberación, pero acordémonos de que como ellos salen, Dios los liberta, entonces ahora venía otro evento. Otro evento. ¿Qué evento? El de Pentecostés. ¿Y qué pasa en ese Pentecostés? Es la promulgación de la ley de Dios. Ya la ley había sido conocida desde antes, pero en ese momento ahora Dios la va a dar escrita, una copia de la ley que tiene el cielo, en tablas de piedra. ¿Cuándo? Este es el primer mes, segundo y tercer mes. Cada mes de 30 días, así de que cae un 5 y cae un primer día de la semana. Así de que en este bajo este evento, en el primer día de la semana vamos a ir a mirar qué pasa. Bien, mira lo que pasa. Israel en el monte Sinaí. Esto es lo que pasa, mira. Vamos a ver la historia. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. ¿Sí? Llegaron en el mes tercero. Ya vimos, ¿no? Ya vimos en el mes tercero, lo vimos aquí, ¿no? Primero, segundo, en el mes tercero, mira lo que está diciendo. Ellos llegaron ahí en el mes tercero. ¿Bien? Dice, porque partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y se asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Bien, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la faz, toda la tierra. ¿Sí? Habla el Señor como creador. Ahora, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor les había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Mira, qué interesante, ¿no? Y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Mira lo que está diciendo. Bien, dice, para el día tercero porque al tercer día el Señor descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces él prepara, para el día tercero, o sea, algunos dicen que fue al tercero del tercer mes. No. Las evidencias nos están hablando de que en el orden de días, entonces ese evento cae en un primer día de la semana, así como el cumplimiento de la muerte y la resurrección de Cristo, que el descenso del Espíritu Santo, que fue la misma, o sea, que fue en el primer pacto la promulgación de la ley en el monte, cayó en un primer día. O sea, eso no es ninguna coincidencia. Fue el mismo orden de días. ¿Bien? O sea, de que al tercer día iba a venir el Señor. ¿Y ese tercer día cuándo entonces cae? Cae el 5 del tercer mes, de acuerdo al orden en ese momento de los días de los meses, que eran de 30 días cada mes. Eso lo hemos visto ya en temas pasados. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis a su término, cualquiera que tocare al monte de seguro morirá.
No le tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la trompeta, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificólo al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día. O sea que dentro de 3 días iba a haber esa manifestación. No lleguéis a mujer. Bien. Aconteció que al tercer día, de ellos haber hecho, y el Señor ya lo había dicho, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Cuándo está pasando? Aquí, en un primer día de la semana. Así de que entonces llegan los hijos de Israel, llegan ellos, se establecen y ya les dice, en los 2 días santifica al pueblo, prepáralos porque al tercer día voy a manifestarme en la nube. Bien, entonces en un primer día, que nosotros más adelante conocemos como la fiesta del nuevo grano o Pentecostés, entonces va a haber algo maravilloso y grandioso que lo vamos a ver, que es la promulgación de la ley. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, requiere al pueblo que no traspase el término por ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se allegan al Señor se santifiquen, para que el Señor no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has requerido diciendo, señala términos al monte y santifícalo. ¿Sí? Y el Señor le dijo, ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir al Señor, para que no hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Así que Dios promulga su ley, los 10 mandamientos. ¿Sí? Así que hace una exposición de la justicia de Dios. ¿Sí? Que es el fundamento de su trono. Bien, del arca del pacto, de la verdadera arca, de su trono que está en el cielo, en un primer día de la semana, un 50 días a partir del 16, como ya lo hemos visto, ¿no? Así que entonces da los 10 mandamientos de la ley de Dios ese día, ¿sí? Y el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Tercer mandamiento, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el 7º día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día 7º. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró día sagrado. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto mandamiento, no mates. Séptimo mandamiento, no cometas adulterio. Octavo mandamiento, no robes. Noveno, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo o falso testimonio. Y 10º, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni asno, ni nada que le pertenezca. Así que Dios en un primer día de la semana proclama su ley, y en un primer día de la semana Él dice cuál es el día de reposo. ¿Cuál? El sábado, 7º día de la semana.
Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: suba, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, y no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tremendo. Entonces Moisés respondió al pueblo, miren esta parte: no temáis, que por probaros vino Dios, y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. La palabra pecado es transgresión de los 10 mandamientos. Mira qué interesante, la promulgación de la ley moral. Mira qué impresionante. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahí está. En un primer día de la semana, entonces Dios da a conocer sus santos mandamientos en el primer pacto. Bien, su ley moral, su ley eterna. Y dice en un primer día de la semana cuál es el verdadero día, ¿sí? Hablando, cuál es el día de reposo, que es el día sábado séptimo de la semana. Ahora, tú hablarás a los hijos de Israel, Éxodo 31:13. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. De en medio de su pueblo. Es una ley global, es una ley universal. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo o eterno. Esto sí no tiene caducidad. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Acordémonos de que el pueblo de Israel, Dios da este conocimiento porque el pueblo de Israel, una vez siendo depositario, lo va a predicar a todos los reinos, naciones, tribus y lenguas y pueblos. Porque la promesa en Abraham era de que en tu simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y que el pueblo de Israel estaba para enseñar a todo el mundo. Y por eso Dios lo iba a engrandecer en gran manera. Bien, porque el pueblo de Israel entonces eran embajadores del reino de Dios. Y no era desechado ningún extranjero que quería ser parte del pueblo de Israel. El extranjero podía celebrar la Pascua, ahí en Éxodo 12 lo menciona, bajo qué términos. Tenía que circuncidarse y no era desechado. Y también Dios también lo invitaba a guardar el sábado, no era exclusivamente para el pueblo de Israel. Sabemos de que antes de que hubiera judíos ya estaba el sábado instituido en Génesis 2 del 1 al 3. Es para toda la humanidad. Es una ley del cual es el código por el cual Dios va a hacer el juicio, el gran juicio. Bien, de acuerdo a lo instituido por el gobierno divino, los juicios, ¿ok? Es muy importante saber esto, tenerlo presente. Dios no es un Dios exclusivista, ni para imputar cargos, ni para salvar al que quiere ser salvo, y en el juicio no es exclusivista. En el juicio no es exclusivista con nadie. Mira qué interesante. Y la norma del juicio son sus 10 mandamientos. Así de que mira qué impresionante lo que sucede entonces ahí en ese evento, que más adelante lo conoceríamos como el Pentecostés o el nuevo grano. Bien. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, promesa de parte del Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, mira, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que la promesa del Espíritu es, ¿para qué? Para hacernos obedientes a la ley de Dios.
¿sí? Por amor y por agradecimiento, por el sacrificio que Jesús ha hecho por usted y por mí. ¿Bien? Ahora, Hebreos 10:15, mira lo que dice, al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, este es el nuevo pacto, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo en el nuevo pacto? Bajo la sangre, bajo el sacrificio de Cristo, la verdadera Pascua. Bien, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está exaltando la ley de Dios. Mira cómo el Espíritu Santo no contradice la ley de Dios. Entonces, ahí está. Vamos a ir a mirar algo muy importante. Aquí Dios da a conocer su ley con el propósito, ¿sí? Porque uno conoce que es pecado por la ley de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, nos convence de juicio y nos convence de pecado y de maldad, que somos pecadores. Bien, ahora mira, eso pasa ahí en el tercer mes. Aquí tenemos quinto, sexto, séptimo, y en el séptimo mes, entonces Dios puso en el evento del día de la expiación o el día grande del perdón, la purificación del santuario, el día del juicio. Bien, entonces mira qué interesante, o sea, de que en el 5 del tercer mes da su ley, y acordémonos de que aún antes existe la ley desde antes, y en ningún momento hay ningún cambio en la misma. Bien, es muy importante. Ya hemos visto la profecía. Bien, que profetizaba la obra de Cristo Jesús en el lugar santísimo, donde están sus 10 mandamientos, que una vez sale, efectúa la segunda venida, entonces se va a celebrar cielos nuevos y nueva tierra. Que eso hay que estudiarlo conforme nos lo enseña Apocalipsis. Bien, mira qué interesante. Y seguía normal, mira, seguía normal, cada séptimo día de la semana, conforme a la ley moral de Dios. Ahora, en el cumplimiento, hablemos del cumplimiento en Cristo. Es el mismo orden de días, es igual. Cristo muere un viernes. ¿Qué pasa esa noche? La verdadera Pascua cae en un sábado. La verdadera Pascua porque el 15 cae en el sábado. ¿Sí ve? Es maravilloso ver esto tan impresionante. No es ninguna casualidad, es todo un plan maravilloso. ¿Sí? Acordémonos de que lo que pasa atrás, las fiestas, entonces era una profecía de lo que Jesús iba a hacer entonces bajo el nuevo pacto en el santuario celestial. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que contamos a partir del 16 los 50 días y el Pentecostés cae en un primer día, lo mismo que pasó el mismo año de la salida de los hijos de Israel de Egipto, lo mismo. Así de que ya leímos los textos de que él iba a hacer un nuevo pacto y que iba a escribir su ley en el corazón. ¿Cuál ley iba a escribir? La ley moral de los 10 mandamientos. Ahí está clarísimo. ¿Cuándo? Ese evento sucedió un primer día de la semana, un sexto, pero saben que es impresionante nosotros mirar, siendo ligado con lo que pasa, es la expresión de los 10 mandamientos. El Espíritu Santo hemos visto en las cartas apostólicas de que nos lleva a la santificación, a la obediencia a la ley de Dios, porque de ella hemos sido, o sea, justificados porque la transgredimos, porque transgredimos los 10 mandamientos hemos sido justificados. Y como consecuencia de la fe, de la justificación por la fe en Cristo Jesús, entonces somos llevados a la obediencia, ¿sí? Mediante la gracia de Cristo y el Espíritu Santo. Mira qué precioso. Bien, así que entonces tenemos la exaltación del trono de Dios en este evento del Pentecostés y ahí, bajo el primer día, una vez más, Dios ratifica en el primer pacto cuál es el verdadero día de reposo o cuál es el día de reposo, el cuarto del día séptimo de la semana, el día sábado. Está ahí, lo dice en un primer día de la semana. O sea, esto es impresionantemente, o sea,
maravilloso, o sea, la Biblia lo menciona, solo que, bueno, gracias a Dios pues podemos ver estas evidencias que son totalmente irrefutables, o sea, esto es conocimiento de parte de Dios, esto no es de ningún ser humano en esta tierra, porque la Escritura lo menciona claramente. Tanto en el primer pacto, en un primer día, da su ley, y ahora en el nuevo pacto escribe esa misma ley en la mente y los corazones en ese momento, en ese evento. Y a todo aquel que es justificado por la fe, le escribe la ley. Habiendo una vez aceptado los cargos, ¿sí? Aceptado los cargos, y para ser perdonado y ser hecho partícipe de los beneficios del gobierno de Dios. Hechos 2:7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan en el día de Pentecostés? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había muchos extranjeros. ¿Quiénes eran esos extranjeros que estaban ahí? Que eran personas que eran devotas de Dios, no solamente judíos, sino gentiles también. Devotas de Dios, eran piadosos de Dios. Mire, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y otros burlándose decían, están llenos de mosto, no conocían la manifestación del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, como lo acabamos de ver, según el Espíritu les daba que hablasen. Así de que entonces allí estaban todos aquellos, tanto judíos, varones piadosos, y de todas las naciones debajo del cielo, y aparece eso. O sea que los apóstoles empiezan a explicarle el Evangelio y los principios gubernamentales de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo? Aquí, en un primer día de la semana. Sepa pues, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Una vez habiéndole expuesto todo, la parte de atrás podemos leer, te hace una exposición, y ellos se exaltan, sí, el trono de Dios, la profecía que estaba dada a través de lo que era la arquitectura profética que Moisés había hecho, sí, no solamente del arca del pacto, de todo el santuario, porque todo el santuario fue hecho de madera de acacia que al cortar la sangre. Bien, entonces hablaban y presentaban la muerte y la resurrección de Cristo, no solamente bajo el contexto de lo que era la arquitectura, sino de las fiestas hebreas y judías. Ahí empieza, porque es directamente el Espíritu Santo quien está obrando a través de ellos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y mira lo que dice. Mira, está clarito. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En el nombre de Jesús era que lo aceptaran a él. Para perdón de los pecados, o sea, para que le fueran perdonados las transgresiones de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y que recibieran el don del Espíritu Santo. Bien, mira qué importante. Está exponiendo los principios gubernamentales de Dios, ya cumplidos en Cristo Jesús. Exaltando los 10 mandamientos de los cuales son los cargos imputados, o sea, son los pecados que hemos cometido. ¿Sí? En ese momento a ellos y en todas las edades, a toda persona de la cual se encuentra entonces con este conocimiento. Bien, por eso es importante aceptar los cargos, no desecharlos. La persona que deseche los cargos de nada le sirve, porque quiéralo o no, por esta ley va a ser juzgado. De nada le sirve desecharlos. Tarde o temprano se tiene que encontrar con esto. O sea que es importante aceptar, porque tampoco Dios quiere que le obedezcamos por miedo, sino que miramos su grande amor. Jesús pone en nuestro lugar recibir la ira, la condenación, la maldición. Uno de los textos que para mí eran
tremendamente difíciles de aceptar y que yo decía aceptarlo solo porque estaba escrito en la Santa Escritura. Pero para mí era terriblemente aceptarlo, era ese texto que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, eso era para mí tan espantosamente terrible y para mi mente era muy espantoso. Así que vemos la exposición del grande amor de nuestro Señor Jesucristo, así que por amor a Él guardamos los mandamientos, en agradecimiento, en amor y en ternura. Bien, precioso. Así que, porque para vosotros es la promesa, la del Espíritu Santo, sigue diciendo Hechos 2:39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, habiendo aceptado los cargos que Dios les estaba imputando, la violación de los 10 mandamientos y primeramente la muerte del Hijo de Dios, el no aceptar a Cristo como el Mesías, el verdadero Mesías. Bien, así de que entonces esto es lo que pasa, se añaden todas estas personas aceptando los principios gubernamentales de Dios, aceptando el plan de la salvación, aceptando los cargos, aceptando aceptando la solución, el perdón de sus pecados, aceptando la ley de Dios, recibiendo el Espíritu Santo para hacerle leales al trono de Dios, a Cristo y a su gobierno. Amén. Eso pasa ¿cuándo? Aquí. Y de ahí en adelante vemos la predicación de Dios. Entonces es muy importante, ¿sí? Ahora mira, una vez esto pasa, la iglesia empieza a ver entonces, ¿por qué? Porque ahora, como vimos, así como lo enseñaba el primer pacto bajo el calendario hebreo, ahora viene el cumplimiento en Cristo, porque ahora viene el juicio, pero el juicio, ¿cuál es la norma del juicio? Los 10 mandamientos de la ley de Dios, la norma del juicio, para todos. ¿Sí? Así de que entonces apuntaba al 10 del séptimo mes, como ya lo hemos visto, que Daniel predice el evento de la purificación del santuario, o sea, el día de la expiación, el día grande del perdón que se efectuaba en el primer pacto. Nosotros tenemos que entender esto para poderlo entender. Nosotros no podemos desechar, o sea, lo que enseña, ¿sí? en símbolos y en sombras del primer pacto, porque entonces se nos va a hacer un poco difícil entender, se nos va a hacer difícil fuertemente entender el nuevo, porque es que el nuevo es la explicación del calendario hebreo, de las fiestas hebreas. Entonces, en el primer pacto, después de la promulgación de la ley, venía trompetas, que era aviso para el gran día del perdón, el gran día del juicio a favor de los santos. Y también, lamentablemente, juicio para los que más adelante, o sea, se perdían, ¿no? Para los que perdían. Había un juicio que solo encontramos en Apocalipsis. Bien. Y después entonces, la celebración de cielos nuevos y tierra nueva, y seguía normalmente. Bien. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el sermón es oído, ¿sí? El fin de todo el sermón es oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. Y Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Y ahora, cielos nuevos y tierra nueva, que era, estos textos que están acá están apuntando ¿a dónde? A la purificación del santuario. Ahí está, al evento entonces que haría Cristo Jesús en el cielo. En este momento el Señor Jesús está haciendo eso, porque estamos esperando la pronta venida del Señor Jesús, exactamente cuando el sumo sacerdote salía después de la purificación del santuario, en el primer pacto. Así lo enseñaba, mira qué interesante. Pero ahora dice cielos nuevos y tierra nueva, la celebración de la fiesta de los tabernáculos, que predecían este evento precioso y esta promesa que Isaías 66, 22 y 23 dice, porque como los cielos nuevos
y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! Precioso. Así que hemos llegado a la finalización de esta presentación. Y hemos visto la claridad de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Dios les siga bendiciendo, les siga protegiendo a usted y a su familia. Quiero que oremos ahí donde estemos para terminar. Amado Padre, gracias te damos por tu grande amor y cariño, por tu bendición y tu protección. Esté, oh Dios, en nuestra vida, en nuestros corazones. Tú habites por medio de la fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús haga de su palabra, de esta tu palabra, nuestro estilo de vida. Gracias, oh Dios, por el plan de la salvación, por amarnos tanto. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú hagas con nosotros tu voluntad y tu Santo Espíritu more en nosotros. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarme una vez más. Un fuerte abrazo y Dios te siga bendiciendo.